El día que mi hermana Elena y su familia cruzaron el umbral de mi apartamento en el corazón de Madrid, con maletas raídas y sonrisas forzadas, supe que algo se rompería dentro de mí. No fue el estruendo de las cajas golpeando el suelo de parquet, ni el llanto de mi sobrina de 10 años exigiendo su habitación. Fue el instante en que, mientras yo les ofrecía café en la cocina que había pagado con mis propias manos sudorosas, la niña miró mi plato vacío y soltó: «Tío, ¿por qué eres como un parásito? Mamá dice que vives de limosnas». Aquellas palabras, dichas con la inocencia cruel de un niño, me golpearon como un puñetazo en el estómago. Y en ese momento, juré que no solo los echaría, los haría pagar por cada migaja que me robaran del alma. Me llamo Javier Ruiz, tengo 42 años, y hasta esa fatídica tarde de septiembre, mi vida era un equilibrio precario sobre el filo de la supervivencia. Madrid, con sus calles empedradas del barrio de las letras y sus cafés atestados de turistas, había sido mi refugio desde que heredé este apartamento de mi madre hace 5 años. Era un piso modesto en la calle Huertas, 2 habitaciones, un salón con balcón que daba a la Plaza Mayor, y una cocina donde cocinaba paellas solitarias para ahogar el silencio. Trabajaba como redactor freelance para una agencia de publicidad, cobrando lo justo para pagar la hipoteca que aún arrastraba y las facturas que se acumulaban como deudas morales. No era rico, pero era mío. Todo mío. Elena, mi hermana mayor, siempre había sido la tormenta en nuestra familia disfuncional. 5 años mayor que yo, con su melena rubia teñida y esa risa que sonaba a victoria ajena. Había crecido bajo la sombra de nuestro padre, un empresario fallido que la mimaba mientras me ignoraba a mí, el niño torpe. Cuando papá murió en un accidente de coche en la 2, dejando deudas que nos hundieron a ambos, Elena se casó con Carlos, un contable ambicioso que prometía estabilidad. Tuvieron a Lucía, mi sobrina, esa bolita de energía con ojos verdes que ahora me apodaba Parásito. Pero la crisis económica de 2020 los golpeó duro. Carlos perdió su empleo en una auditoría fraudulenta. Y Elena, que había abandonado su carrera como diseñadora para ser ama de casa, se vio atrapada en un ciclo de facturas impagadas. «Hermano, solo unos meses», me suplicó por teléfono, su voz quebrada por el orgullo herido. «La familia es lo primero». «No», como decía mamá. No pude decir que no. La sangre es más espesa que el agua, o eso creía entonces. Llegaron un viernes al atardecer, con el sol tiñendo de oro las fachadas barrocas del barrio. Carlos descargaba el coche, un viejo Seat Ibiza abollado, mientras Elena abrazaba a Lucía, que arrastraba una mochila con unicornios. «Tío Javier, tu casa es un palacio», exclamó la niña al entrar. Pero sus ojos escanearon el espacio como un depredador midiendo territorio. Les mostré sus habitaciones, la mía se convirtió en el cuarto de invitados improvisado, y el salón en un campamento de caos con colchones inflables. Esa noche, cenamos tortilla de patatas que preparé yo, y mientras comíamos, Elena me contó su historia con lágrimas calculadas. «Hemos tocado fondo, Javi. Carlos está en paro. Y yo no sé ni cómo pagar la guardería de Lucía». Carlos asentía en silencio, sus ojos fijos en el móvil, buscando ofertas de trabajo que nunca llegaban. Sentí lástima, esa punzada familiar que siempre me ataba a ellos. Pero la semilla de la duda ya germinaba. Los primeros días fueron un baile incómodo de cortesía. Me levantaba a las 6 para trabajar en mi escritorio improvisado en la cocina, mientras ellos dormían hasta las 9. Elena cocinaba desayunos abundantes, tostadas con jamón que compraba con mi dinero, sin preguntar, y Lucía correteaba por el piso, dejando migas y dibujos a medio hacer. «Tío, ¿por qué no tienes juguetes? ¿Eres pobre?», me preguntó una mañana, y yo forcé una sonrisa, recordando las noches en que, de niño,
Le prestaba mis cómics para que no llorara. Carlos, por su parte, se pasaba las horas en el balcón fumando, murmurando sobre el sistema corrupto y cómo Madrid los había masticado y escupido. Intenté ayudar, revisé su currículum. Le envié contactos de mi agencia. Pero nada. La tensión crecía como una niebla espesa en el aire. Fue en la segunda semana cuando el insulto de Lucía se convirtió en el catalizador. Estábamos en la mesa, yo revisando correos con un café frío, cuando ella irrumpió de la escuela con una nota de la maestra: había faltado a clase porque Elena no encontró el dinero para el autobús. Mamá dice que eres un parásito porque no trabajas lo suficiente, soltó la niña, masticando un bocadillo que yo había comprado. Elena la regañó suavemente, pero sus ojos me esquivaron, y Carlos soltó una risita ahogada. Parásito. La palabra resonó en mi cabeza como un eco de todas las humillaciones pasadas. El desprecio de mi padre. Las burlas de Elena en la adolescencia por mi falta de ambición. Me levanté, dejé el plato intacto y salí al balcón. Abajo, la plaza mayor bullía de vida al vendedores de castañas. Parejas besándose bajo las luces. Pero yo solo veía rojo. Esa noche, mientras ellos dormían, busqué en internet cómo vengarse de la familia. No era un plan aún, solo un susurro. Pero el fuego se había encendido. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé paella para todos, con azafrán que ahorré de mi último pago. Elena lavó mi cocina, pero noté cómo Carlos echaba un ojo a mi ordenador, abierto en una hoja de cálculo de mis finanzas. ¿Cuánto cobres al mes? Javi, debes tener un colchón decente para este piso. Su tono era casual, pero olía a codicia. Le di una cifra vaga, y él sonrió como un tiburón. Esa tarde, Lucía me siguió a la cocina mientras lavaba platos. Tío, ¿por qué no te mudas tú y nos dejas la casa? Sería más fácil. Sus palabras, inocentes en su crudeza, me helaron la sangre. La miré fijamente, viendo en ella el reflejo de Elena, manipuladora desde la cuna. Porque esta es mi casa, Lucía. Y un día lo entenderás. Pero en mi mente, ya tramaba el primer paso: revisar el testamento de mamá. Había algo que Elena no sabía, un secreto que podía inclinar la balanza. Los días se convirtieron en semanas, y el apartamento, mi santuario, se transformó en una prisión. Elena empezó a invitar amigos y vecinos del barrio que conocían su versión editada de nuestra historia. Yo, el hermano soltero y acomodado que los rescataba. Cocíamos tapas juntos. Bebíamos sangría en el salón, pero cada risa me sonaba a traición. Carlos encontró un trabajo temporal en un bar de Malasaña, pero gastaba su sueldo en cervezas en lugar de contribuir. Yo pagaba todo: la luz que subía un 30%, el supermercado rebosante de caprichos infantiles, incluso los medicamentos de Elena para su estrés crónico. Y cada noche, solo en mi nueva habitación del sofá del salón, revivía el insulto. Parásito. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, invisible salvo para servir. Una noche de octubre, la lluvia azotaba las ventanas como lágrimas contenidas, y Elena me encontró despierto. Javi, ¿estás bien? Pareces distante. Su mano en mi hombro era cálida, pero falsa. Le conté la verdad: el peso me ahogaba. Ella lloró. Juró que pronto se irían, que era temporal. Pero al día siguiente, descubrí el primer robo: faltaban 200 euros de mi cajón. Carlos lo negó. Elena lo atribuyó a un error, y Lucía me miró con piedad fingida. Fue entonces cuando decidí actuar. No con violencia, eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Mi venganza sería lenta, psicológica, un veneno que se filtrara en sus venas hasta que suplicaran misericordia. Empecé por lo pequeño: cambié la contraseña del wifi,
alegando problemas técnicos. Sus caras de frustración fueron mi primer bálsamo. La venganza, descubrí, es como una paella mal cocida, si no la vigilas. Se quema y deja un regusto amargo que no se va. Mi primer movimiento fue sutil, casi poético. Al amanecer del sábado, mientras Madrid despertaba con el aroma de churros desde las plazas cercanas, entré en el registro de la propiedad en línea. El apartamento era mío por herencia, pero mamá había dejado una cláusula oculta en el testamento, una provisión para apoyo familiar indefinido, que Elena ignoraba porque yo la había gestionado solo tras su muerte. Podía invocarla para reclamar contribuciones, o peor, para desalojarlos legalmente. No lo hice aún, en cambio. Imprimí copias y las dejé accidentalmente en la mesa de la cocina, bajo un plato de migas de Lucía. Elena las vio primero. Su rostro palideció mientras leía. Y esa noche, durante la cena, unas croquetas que preparé con veneno en la mirada, explotó. ¿Qué es esto, Javi? ¿Nos amenazas con echarnos como perros? Carlos se levantó de un salto, su silla raspando el suelo como uñas en una pizarra. Eres un egoísta de mierda. Nosotros te dimos familia, y tú nos clavas un cuchillo por la espalda. Lucía lloriqueaba en el sofá, tapándose los oídos, pero yo vi el cálculo en sus ojos. Ya sabía jugar el papel de víctima. Me mantuve calmado, mi voz un hilo de acero. No es amenaza, Elena. Es realidad. Esta casa es mía, y vuestras visitas me están matando. La discusión se extendió hasta la medianoche, eco rebotando en las paredes como balas perdidas. Al final, Elena se derrumbó en lágrimas, abrazándome como en la infancia. Perdóname, hermano. Solo estamos rotos. La abracé de vuelta, pero en mi mente, contaba los latidos hasta el próximo golpe. El barrio de las letras, con sus librerías polvorientas y tabernas donde Cervantes bebió, se convirtió en mi aliado silencioso. Paseaba por la calle Cervantes al atardecer, inhalando el humo de los cigarros de los locals, planeando. Conocí a un abogado, Miguel, un viejo amigo de la universidad que ahora manejaba desalojos en el juzgado de la Plaza de la Villa. Le llamé desde un café en la Puerta del Sol, rodeado de turistas ajenos a mi tormenta. Necesito consejo, Miguel. Familia invasora. El río. Pero su tono se endureció al oír detalles. Es fácil, Javi. Un mes de preaviso. Y fuera. ¿Pero es eso lo que quieres? La sangre. Colgué sin responder. No quería solo echarlos, quería que sintieran el vacío que me infligían, que cada mirada suya cargara con culpa. De vuelta en casa, el caos había escalado. Carlos había prestado mi ordenador para buscar trabajo, y encontré su historial de navegación lleno de apuestas en casinos online. 500 euros perdidos en una noche. Confronté a Elena en privado, en el balcón donde la lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban las luces de la plaza. Tu marido me está sangrando, hermana. ¿Cuánto más? Ella negó, pero sus ojos traicioneros la delataron. Es estrés, Javi. Dale tiempo. Tiempo. La palabra que usaba para justificar todo, su matrimonio fallido. Su abandono de mí cuando papá murió. Recordé las noches en que, huérfanos, ella prometía siempre juntos, solo para mudarse a las afueras y visitarme una vez al año con regalos baratos. Lucía, la pequeña arpía, se volvió mi obsesión. Sus insultos se volvieron rutina, parásito. Pasa el zumo, parásito. ¿Por qué no tienes novia? La veía jugar en el salón, esparciendo juguetes como minas terrestres, y en ella veía el futuro de Elena, una mujer que devoraba sin remordimientos. Decidí contraatacar con dulzura envenenada. Le compré un cuaderno de dibujos, y mientras coloreaba, le conté historias de nuestra abuela, la que nos maldecía por ser débiles.
La abuela decía que los parásitos mueren solos. Lucía. Pero los fuertes los aplastan. Sus ojos se abrieron. Un destello de miedo infantil. Esa noche, soñó con monstruos y gritó mi nombre. Elena me miró con recelo al día siguiente. Déjala en paz, Javi. Es solo una niña. Pero yo no paraba. Mi trabajo freelance se resentía, deadlines perdidos por el ruido constante. Clientes quejas por mi distracción. Un email de mi jefa, Carmen. Llegó como un mazazo, Javier. Necesitamos consistencia. Considera un permiso. Permití. El apartamento olía a derrota, a sudor y a mentiras. Carlos empezó a salir más, volviendo ebrio a las 3, tropezando con mis libros de poesía que apilaba en el suelo. Una noche, me empujó en el pasillo. Fuera de mi camino. Perdedor. El moretón en mi brazo fue mi catalizador. Llamé a Miguel de nuevo. Prepara los papeles. La escalada fue inexorable. Elena, sintiendo el viento cambiar, se volvió manipuladora. Cocina elaboradas gazpacho con ingredientes caros que cargaba a mi cuenta. Y me susurraba al oído durante las comidas. Recuerda cuando éramos niños. Javi. Tú eras mi héroe. Héroe. La palabra me revolvía el estómago. Recordé el día que papá nos abandonó emocionalmente tras la quiebra. Y Elena me culpó si no hubieras roto esa máquina en la fábrica. Mentira. Siempre mentiras. Respondí con silencio. Pero internamente, tejía mi re. Contacté a un detective privado. Un tipo discreto de lavapiés llamado Raúl, especialista en infidelidades. Sigue a Carlos. Quiero todo. Los informes llegaron una semana después, en un sobremanoseado que abrí en un banco de la Plaza Mayor, rodeado de palomas indiferentes. Fotos granuladas, Carlos en un motel de Chamberí con una mujer desconocida. Risas compartidas. Dinero cambiando de manos. No era solo infidelidad, era chantaje. La mujer era una excompañera de trabajo, y él le pagaba por silencio sobre el fraude que lo despidió. Mi cuñado, el hombre honesto, era un ladrón. Reí solo. Un sonido hueco que asustó a un niño cercano. Ahora tenía munición. Pero no se lo dije a Elena aún, esperé, dejando que el secreto fermentara. Lucía, ajena a todo, se acercó una tarde mientras yo escribía en el balcón. Tío, ¿por qué estás tan triste? ¿Eres parásito de verdad? La miré, viendo la curiosidad pura mezclada con veneno heredado. No, pequeña. Los parásitos son los que chupan sin dar nada. Como algunos en esta casa. Ella frunció el ceño. Y por un segundo, vi duda. Buen comienzo. Esa noche, la pesadilla colectiva golpeó. Carlos llegó borracho, gritando sobre traidores, y en la bronca, reveló accidentalmente su aventura. Elena lo abofeteó. Lucía sollozó. Y yo observé desde las sombras, mi corazón latiendo con una alegría sádica. El primer crack en su fachada. La venganza avanzaba, pero el precio era alto. Dormía poco, comía menos, y Madrid, mi amada ciudad, se sentía como una jaula. Paseos por el Retiro me traían flechis de paz perdida, sosis llorones junto al estanque, parejas en barca. Pero volvía al piso, y el hedor de la traición me asfixiaba. Elena intentó una tregua, una cena familiar en un restaurante de la Latina. Paella de mariscos pagada con mi tarjeta por error. Allí, bajo luces tenues y el bullicio de guitarras flamencas, me suplicó: no nos destruyas, Javi. Somos sangre. Sangre. La misma que me hirvió cuando vi las fotos de Carlos. La sangre no justifica el robo, Elena. De regreso, el clímax de esa fase estalló. Encendí el portátil en el salón, proyectando las fotos en la pared blanca como un cine macabro. Mirad,
dije. Mi voz un trueno. Elena jadeó. Carlos palideció. Lucía cubrió sus ojos. Esto es lo que sois. Parásitos. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tráfico lejano. Carlos balbuceó excusas. Elena lloró ríos falsos. Pero yo sentí el poder por primera vez. No era venganza completa, era el aperitivo. Y saboreé cada bocado. El poder es un elixir traicionero. Javier, te hace creer que controlas el caos. Pero en realidad, el caos te devora desde dentro. Después de la revelación de las fotos, el apartamento se convirtió en un campo minado emocional. Elena se encerró en la habitación con Lucía, susurrando consuelos que se filtraban a través de las paredes como humo tóxico. Carlos, con ojeras como surcos de arado, se marchó al amanecer, murmurando sobre empezar de nuevo en Valencia. No lo detuve, que se pudriera en su culpa. Pero Elena, mi hermana, la reina de las máscaras, emergió al mediodía con una armadura de dignidad herida. Has cruzado una línea, Javi. Destruirnos no te hará menos solo. Sus palabras me pincharon, porque en el fondo, sabía que tenía razón. La soledad era mi compañera fiel, tejida en las noches de freelance donde el cursor parpadeaba como un corazón defectuoso. Pero el dolor que me infligían era más fresco, más punzante. Respondí con frialdad, no destruyo. Elena. Expongo. Ahora, paga tu parte o vete. Ella rió. Un sonido amargo que resonó en la cocina vacía. ¿Pagar? ¿Con qué? ¿Con mi orgullo? Tú, que vives de recuerdos y deudas heredadas. Tocó una fibra, el testamento de mamá, que ella creía compartido por igual. No le conté la verdad, que yo había pagado las deudas de papá solo, sacrificando mi juventud por la familia. En cambio, la dejé con su ilusión de superioridad. Lucía, la inocente catalizadora, se volvió mi arma involuntaria. La niña, traumatizada por la escena, empezó a dibujar monstruos, figuras con cuernos y bocas chupando sangre, firmados el parásito Javier. Los encontré esparcidos por el salón, y en lugar de enfurecerme, los coleccioné en una carpeta. Eran prueba, testimonio de cómo el veneno se propagaba. Una tarde, mientras llovía de nuevo, Madrid en invierno es un lienzo gris de melancolía. La senté en el balcón y le mostré uno. ¿Quién es esto? Lucía. Ella tartamudeó, tú. Porque mamá dice que nos comes. Mentira piadosa. Elena le había lavado el cerebro. Le conté entonces la historia verdadera, cómo, de niños, Elena robaba mis juguetes y culpaba a los ladrones invisibles. Los parásitos no son los que dan refugio, pequeña. Son los que lo toman sin pedir. Sus ojos, grandes como aceitunas, se llenaron de confusión. Por primera vez, vi grietas en su lealtad ciega. Esa noche, durante la cena de un potaje insípido que Elena preparó en silencio, Lucía soltó, mamá, tío Javier es malo. El tenedor de Elena tintineó contra el plato. No, cariño. Solo. Confundido. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda florecía, y yo la regaba con anécdotas selectivas el día que Elena me dejó solo en el hospital tras la muerte de mamá, alegando compromisos. Verdades a medias, pero suficientes para erosionar su pedestal. Mientras tanto, mi vida profesional se desmoronaba como un edificio en ruinas de la guerra civil. Carmen, mi jefa, me llamó desde Barcelona, Javier. El último borrador es un desastre. ¿Qué te pasa? Le conté una versión edulcorada de familia problemática, y ella suspiró. Tómate el mes. Pero vuelve o estás fuera. El despido latente me aterrorizó. Sin ingresos. El apartamento era un castillo de naipes. Paseé por el Prado esa tarde, perdiéndome en los Goyas oscuros, Saturno devorando a su hijo. Un espejo de mi furia.
Allí, entre los murmullos de guías turísticos, decidí escalar. Llamé a Raúl, el detective. Encuentra algo sobre Elena. Algo grande. Los días siguientes fueron un torbellino de normalidad fingida. Elena limpiaba obsesivamente, puliendo el parqué hasta que brillaba como lágrimas congeladas. Hablábamos poco, pero sus miradas eran dagas, resentimiento mezclado con algo más profundo, quizás remordimiento. Una noche, mientras veíamos la televisión un drama español sobre infidelidades en Sevilla, ella rompió el hielo. ¿Recuerdas cuando papá nos llevó a la Costa Brava? Éramos felices. Felicidad. La palabra me enfureció. Hasta que te dio el coche nuevo y a mí. Un sermón sobre esfuerzo. Ella se revolvió. Siempre victimizado, yo cuidé de ti después. Mentira. Después de papá, ella huyó al matrimonio, dejándome con las facturas. El informe de Raúl llegó por email. Un PDF que abrí en un cibercafé de Sol, corazón palpitante de la ciudad. Elena no era la víctima pura, había falsificado documentos para un préstamo bancario usando mi dirección como aval, sin mi conocimiento. 10.000 euros, adeudados al Banco de Santander. Mi crédito, mi futuro, en ruinas. El shock me dejó temblando, café derramado en la mesa. Ahora lo tenía, no solo robo emocional, sino financiero. Imprimí todo y lo guardé en mi carpeta de pruebas, junto a los dibujos de Lucía. De vuelta, Elena me esperaba con cena, conejo al ajillo. Era un tentador. Paz, Javi. Sonreí. Paz armada. La confrontación fue orquestada como una ópera trágica. La esperé en el salón. Luces bajas. Lluvia golpeando el cristal. Cuando entró, le mostré los papeles. Firma esto, Elena. Renuncia a cualquier derecho sobre la casa. Ella leyó, su rostro descomponiéndose como arcilla húmeda. ¿Cómo? Esto es ilegal. No, hermana. Es justicia. Gritó, maldijo, invocó a mamá como escudo. Lucía entró corriendo, atraída por el ruido, y vio a su madre de rodillas. Tío malo, chilló, pero Elena la abrazó, susurrando, no, es familia. Familia. La palabra que usaban para encadenarme. Esa noche, no dormí. El twist de mi propia alma me acosaba, era yo el parásito. Aferrándome a un rencor que me consumía, Madrid, con su pulso nocturno, sirenas lejanas. Risas de bares. Me recordaba que la vida seguía. Pero la mía estaba en pausa, suspendida en este limbo de venganza. Al amanecer, Elena preparó el desayuno en silencio, pero noté el temblor en sus manos. Lucía me evitó, comiendo con la cabeza baja. Carlos llamó, lo ignoré. El juego continuaba. Decidí humanizarme un poco, para no convertirme en el monstruo que dibujaban. Llevé a Lucía al Parque del Retiro, remos en el estanque, helados de vainilla bajo los cipreses. Cuéntame de la escuela, le dije. Ella dudó, luego soltó, mamá dice que nos odias. Directa, como un puñal. No os odio, pequeña. Solo quiero mi paz. Ella asintió, lamiendo el cono. Yo también quiero paz. Pero papá no vuelve. Su vulnerabilidad me ablandó por un instante. Era una niña atrapada en guerras adultas. Pero el fuego ardía aún. Elena, Meanwhile, tramaba en las sombras. Encontré correos en mi ordenador, había adivinado la contraseña nueva, mensajes a un abogado propio, planeando demandarme por acoso familiar. Codicia pura. Reí, pero el miedo se coló, si perdía. Lo perdía todo. Llamé a Miguel. Acelera el desalojo. Él advirtió, esto escalará. Javi. La ley protege a las familias. Familias. Otra cadena. El clímax de esta fase llegó un domingo.
Elena organizó una reunión familiar con tíos lejanos de Toledo, llenando el piso de parientes chismosos. Bebida, jamón, anécdotas. Pero yo tenía mías durante el brindis. Proyecté los documentos falsificados en la pared. Mirad lo que tu hermana ha hecho. Gritos, acusaciones, platos rotos. Un tío me palmeó la espalda. Bien hecho, chico. Elena huyó al baño. Vómitos ahogados. Lucía se acurrucó conmigo. Por primera vez. Victoria pírrica. Pero el costo, mi alma agrietada. Sueños de sangre. Madrid me juzgaba desde las ventanas. La grieta en mi armadura se ensanchó esa noche, mientras los parientes se dispersaban como humo de un cigarro apagado, dejando el apartamento en un silencio sepulcral roto solo por los sollozos de Elena en la cocina. Me acerqué, no por piedad, sino por curiosidad malsana. ¿Cómo se quiebra una mujer como ella? La encontré sentada en el suelo, rodeada de servilletas empañadas de vino y lágrimas, el fregadero goteando como un reloj macabro. Me has destruido, Javi, murmuró, su voz un hilo rasgado. Todo por orgullo. La miré desde arriba, mi sombra alargada por la luz del techo. No, Elena. Por supervivencia. Tú empezaste esto cuando entraste por esa puerta. Ella levantó la vista. Ojos rojos como tomates maduros bajo el sol andaluz que nunca tuvimos. Empecé. ¿Qué? A pedir ayuda. Somos hermanos. Joder. Mamá nos crió para apoyarnos. Apoyo. La ironía me hizo carcajear. Un sonido que rebotó en las baldosas frías. Recordé las tardes en nuestro viejo piso de Usera, donde mamá cosía trajes para turistas mientras Elena y yo jugábamos a ser ricos. Ella siempre elegía el rol de princesa, yo, el sirviente. Apoyo unidireccional, querrás decir. Tú tomas, yo doy. Hasta que no quedó nada. Ella negó, incorporándose con esfuerzo, su blusa manchada de salsa. Mentira. Después de papá. Yo pagué tu universidad. Falso. Un préstamo que reembolsé solo, con intereses que me ahogaron. Lucía irrumpió entonces, descalza y con el pijama de ositos deshilachado. Mamá, ¿por qué gritas? Elena la abrazó, pero la niña se zafó y corrió hacia mí, un gesto inesperado que me desarmó. Tío, no llores tú también. ¿Lloraba? Me toqué la mejilla, húmeda. Maldita vulnerabilidad. La llevé al sofá, arropándola con una manta tejida por mamá, y le conté un cuento improvisado de un lobo que fingía ser oveja en una casa ajena. El lobo pensó que era familia, pero al final, el pastor lo echó. Lucía se durmió con una sonrisa, pero sus palabras antes de cerrar los ojos me helaron. No seas el pastor malo, tío. Elena observó desde la puerta, su expresión una tormenta contenida. Usas a mi hija como arma. Eres peor que Carlos. Peor. La comparación me enfureció. Él era un cobarde. Yo un justiciero. Carlos se fue porque no soporta espejos. Tú, en cambio, te miras y ves a una santa. Ella avanzó. Dedo acusador. Exijo la mitad de la herencia. Mamá lo prometió. Mentira otra vez. El testamento era claro, el piso para mí, con una pensión para ella que nunca reclamó porque no necesitaba. Ahora, acorralada, invocaba fantasmas. Prueba eso en corte, Elena. Veremos quién sangra. La mañana trajo resaca colectiva. Madrid amanecía brumoso, la plaza mayor envuelta en niebla como un velo de novia traicionada. Salí a comprar pan en la tahona de la esquina, donde el panadero, un viejo con bigote torcido, me guiñó familia. Peor que el jamón serrano, entra fácil, sale difícil. Reí, pero el peso me aplastaba. De vuelta, encontré a Elena empacando maletas a medio cerrar, fotos familiares esparcidas.
Nos vamos esta semana. Pero no creas que termina aquí. Amenaza velada. Llamé a Miguel mientras ella no veía. Prepara el eviction notice. Formal. Los días previos al desalojo fueron un baile macabro de civilidad fingida. Elena cocinaba con saña. Platos picantes que me dejaban la lengua ardiendo como mi rabia. Prueba esto, hermano. Es como nuestra relación, ardiente por fuera, vacía dentro. Lucía alternaba, un día me abrazaba, al siguiente me evitaba. Sus dibujos ahora mixtos, monstruos con caras de lobo y oveja entrelazadas. Intenté conectar, la llevé a la casa de Cervantes, leyendo fragmentos de Don Quijote sobre ilusiones rotas. El caballero soñaba molinos con gigantes, pero eran solo viento. Ella rió, pero Elena, uniéndose después, torció la lección. Cuidado, Javi. No seas el loco que ataca sombras. Mi trabajo colgaba de un hilo. Carmen envió un contrato de emergencia, un pitch para una campaña de turismo en Galicia. Lo escribí en fragmentos robados, entre llantos de Lucía y discusiones de Elena. Eres talentoso, Javi, me dijo una vez, sincera por error. Por eso duele que lo desperdicies en rencor. Talento. Lo había enterrado bajo capas de generosidad tóxica. Respondí, el rencor es mi musa ahora. El detective Raúl llamó con una bomba. Carlos no solo había huido, había vaciado una cuenta conjunta de Elena, llevándose 3.000 euros. El cabrón la dejó en la ruina total. Se lo conté a ella esa tarde, en el balcón donde el sol de noviembre calentaba tímidamente las macetas secas. Tu príncipe azul es un ladrón. Ella se derrumbó contra la barandilla. Sollozos reales por primera vez. Lo sabía. Intuía. Pero por Lucía. La abracé entonces. Un gesto mecánico. Pero el calor de su cuerpo me removió memorias, la niña que me defendía de bullies en el patio escolar. ¿Dónde se perdió eso? Vete con dignidad, Elena. Empieza de cero. Pero ella no cedía. Esa noche, durante una tormenta que sacudía las tejas coloniales, me confrontó con una carta, una demanda por daños emocionales, redactada por su abogado de barrio. Te quitaré la casa, Javi. Por todo lo que nos has hecho. Rabia ciega. La arrugué. Pero el pánico se instaló. Juicios en España son lentos, pero destructivos. Llamé a Miguel a medianoche, doble el esfuerzo. Y averigua sobre su demanda. El twist menor llegó al alba. Lucía, despierta por truenos. Me encontró en la cocina y confesó, mamá me dijo que decirte parásito. Para que nos dieras más dinero. Inocencia traicionada. La abracé, jurando protegerla de esa ponzoña. Pero el fuego se avivó. Elena no solo me robaba, me envenenaba desde la cuna. Decidí el contraataque definitivo. Reuní todas las pruebas de fotos, documentos, dibujos, correos en un dossier que envié a su abogado anónimo. Retira la demanda o esto sale a la luz. Silencio al otro lado. Elena lo supo por su cara lívida al volver del mercado. Bastardo, ¿qué has hecho? Justicia, hermana. Pura justicia. La evacuación se precipitó. Carlos llamó, suplicando volver, lo bloqueé. Parientes de Toledo cortaron contacto con Elena. Lucía, ahora mi aliada frágil, me dibujó un corazón para el norparásito. Dolor y triunfo se entretejían como hilos de una tapicería rota. Pero en las noches, solo, el vacío me devoraba. ¿Valía la venganza el alma perdida? Madrid susurraba respuestas en el viento. El vacío, ese agujero negro que succiona luz y razón, se convirtió en mi compañero constante mientras el desalojo se materializaba como un veredicto inexeable. Miguel entregó la notificación formal un martes gris. El papel crujiente sellado con el escudo municipal.
deslizado bajo la puerta como una sentencia de muerte. Elena lo encontró al volver de dejar a Lucía en la escuela temporal, un centro público en Lavapiés que olía a chac y sueños postergados. Lo leyó en la entrada, su bolso cayendo al suelo con un zat sordo, y cuando entré del supermercado con bolsas de naranjas valencianas, me encontró con ojos de basilisco. Fuera. Todo por esto. ¿Eres feliz ahora, hermano? No respondí con palabras. Mi silencio era mi corona. La dejé sollozar en el pasillo, el eco rebotando en las escaleras vecinales donde chismosas asomaban cabezas curiosas. Lucía llegó esa tarde, alertada por el ambiente fúnebre, y se aferró a mi pierna como una lapa. No nos eches, tío. Aquí es casa. Sus palabras, un puñal infantil, me hicieron dudar por un latido. La casa, baldosas frías. Balcón con vistas a la plaza donde vendedores pregonaban castañas tostadas. Pero hogar no era ladrillo, era confianza. Y esa se había evaporado como humo de un puro en la Gran Vía. La senté en la cocina, ofreciéndole una naranja pelada al zumo pegajoso en sus dedos. A veces, pequeña, el hogar se rompe. Pero se reconstruye en otro sitio. Elena, recuperando compostura con la ferocidad de una leona herida, empezó a empacar con furia metódica ropa doblada en pilas temblorosas, libros de diseño gráfico que nunca abrió, fotos de familia donde yo era un fantasma borroso. Te arrepentirás, murmuraba mientras enrollaba cables de lámparas que había prestado de mi estudio. Arrepentimiento. Lo sentía ya, no por ella, sino por la versión de mí que moría en el proceso, el Javier generoso, el que creía en lazos irrompibles. Madrid, con su ritmo implacable, el metro rugiente bajo las calles, cafés llenos de risas ajenas, me juzgaba desde cada esquina. Paseé por la calle Alcalá, altozano de orgullo castizo, y me detuve en un banco frente al Palacio de Cibeles, donde parejas se besaban bajo fuentes danzantes. ¿Cuándo fue la última vez que amé sin reservas? El trabajo, ironía cruel, resucitó en ese limbo. Carmen aprobó mi pitch gallego, brillante. Javier. El rencor te afila la pluma. Cobré un adelanto, suficiente para pagar a Raúl por servicios extras, ahora vigilaba a Elena, por si tramaba más. Su informe, ella contactaba refugios para mujeres, pero también a Carlos, suplicando auxilio. Vuelve por Lucía. Textos desesperados. Él respondía con evasivas. Fotos de Valencia con otra. Patético. Se lo mostré a ella en privado, en el balcón al atardecer, sol tiñendo la plaza mayor de sangre. Tu familia, Elena. Tan sólida como arena. Ella no lloró, endureció. Tú nos rompiste. Pero Lucía te recordará como el villano. Villano. La etiqueta me quemaba, pero la usé como armadura. Esa noche, durante la última cena, una paella fría de sobras. Lucía soltó la bomba inocente, tío. Encontré esto en el cajón de mamá. Un collar, el de mamá, que Elena juró haber perdido. Lo había robado, guardado como trofeo. Elena palideció. Es un recuerdo. Mentira. Lo reclamé, colgándolo en mi cuello como talismán. Recuerdos no se roban. La evacuación final fue un drama shakespeariano. El viernes, bajo un cielo plomizo que amenazaba diluvio, vinieron parientes lejanos con un furgón alquilado. Cajas apiladas en la acera, vecinos fisgoneando desde balcones de hierro forjado. Elena dirigía con voz quebrada, cuidado con eso. Es de Lucía. La niña, con mochila al hombro, me abrazó fugazmente. Adiós. No el parásito. Te querré siempre. Sus palabras, un bálsamo y una daga. La vi subir al furgón, rostro pegado a la ventanilla. Mientras Madrid bullía indiferente, un acordeón callejero tocando tangos melancólicos.
El piso vacío resonó como una catedral abandonada. Limpié polvo de recuerdos. Manchas de zumo infantil. Dormí en mi cama por primera vez en meses. Pero el sueño fue fragmentado, plagado de sueños donde Elena volvía como fantasma, susurrando parásito en loops eternos. Desperté sudando. El collar de mamá apretado en mi puño. Victoria. ¿Pero a qué precio? Llamé a Miguel, caso cerrado. El río celebra. Javi. Pero la familia nunca se va del todo. Semanas pasaron en una niebla de rutina restaurada. Trabajé sin interrupciones. Mi escritorio, ahora un trono. Carmen promovió Proyecto Andaluz Next. Paseos por el retiro solos, alimentando cisnes con pan viejo. Pero el vacío persistía, un hueco donde antes latía esperanza. Lucía me escribía mensajes esporádicos dictados por Elena. Supuse, echo de menos la paella. Respondía con emojis, pero el dolor latía. El twist mayor irrumpió un jueves de diciembre. Nevada ligera cubriendo la plaza mayor como azúcar impalpable. Un sobre anónimo bajo la puerta, fotos mías, tomadas por Raúl inadvertidamente. No, peor, documentos médicos. Elena, embarazada. De Carlos, meses atrás. Pero el cálculo, Lucía no era su única heredera. Y un post-it, usa esto o te arruino. Chantaje inverso. Mi hermana, acorralada, contraatacaba con sangre nueva. El shock me dejó de rodillas. Nieve derritiéndose en el suelo. ¿Cómo? Revisé fechas, el embarazo coincidía con su llegada. Me usaron como refugio para su crisis gestacional. Llamé a Raúl furioso, encuéntrala. El rastreo, un piso social en Vallecas. Refugio para madres solteras. Fui esa noche. Metro traqueteando como mi pulso. Saliendo a calles de bloques grises donde la Navidad parpadeaba en luces baratas. Golpeé la puerta. Elena abrió. Vientre incipiente bajo un jersey holgado. Javi. No grité. Susurré, esto cambia todo. Ella invitó. Té humeante en tazas desparejadas. Lucía dormía en el sofá. Un ángel en caos. No es chantaje, dijo. Es supervivencia. Carlos me dejó por esto. Necesitaba tiempo. La revelación me desarmó, no parásitos por codicia pura, sino por desesperación. Pero el daño estaba hecho. Me robaste el alma, Elena. Ella lloró, y tú la mía. Hablamos horas. Confesiones brotando como vino agrio, sus celos por mi libertad, mi resentimiento por su éxito falso. El feto pateó. Un recordatorio de ciclos. Regresé al amanecer. Nieve virgen bajo pies cansados. El collar de mamá pesaba. ¿Perdonar? No. Pero el odio se diluyó en compasión amarga. La compasión, ese veneno disfrazado de bálsamo, me invadió como una marea lenta, erosionando las murallas de mi rencor hasta dejarme expuesto al frío crudo de la realidad. De vuelta en mi apartamento. Ahora un mausoleo de ecos familiares. Me senté en el balcón con una botella de Rioja Reserva, el que guardaba para ocasiones especiales, observando cómo la nieve de diciembre se derretía en la plaza mayor, dejando charcos que reflejaban luces navideñas parpadeantes como promesas rotas. El sobre del chantaje yacía abierto en la mesa. Sus fotos médicas burlonas, ecografías borrosas de un futuro que no era mío, pero que Elena blandía como espada. Llamé a Miguel al amanecer. Voz ronca por el insomnio. Retira todo. No demandaré. Él pausó, seguro. Javi, podrías ganar. Ganar. La palabra sonaba hueca ahora, como un eco en la gran vía desierta. Elena me contactó 2 días después. Un mensaje de voz tembloroso, ven si quieres ver a Lucía. Navidad en Vallecas. Dudé. El orgullo arañando mi garganta. Pero el lazo sanguíneo, ese maldito hilo rojo, me arrastró.
El metro Vallecas fue un descenso al averno suburbano, vagones atestados de camiotes con rostros curtidos por la rutina. Grafitis en las paredes proclamando Madrid no duerme. Salía un barrio de hormigón y esperanza tenaz. Niños pateando balones en aceras agrietadas. Olor a cocido filtrándose de portales. Su piso era un cuchitril en un bloque de los 70, paredes descascarilladas pintadas de azul desvaído. Un árbol de Navidad de plástico adornado con bombillas parpadeantes. Lucía abrió la puerta. Ojos iluminados como faros en niebla. Tío, mira, Santa nos visitó. Me arrastró adentro, donde Elena removía un puchero de callos a la madrileña. Su vientre prominente bajo un delantal raído. Pasa, Javi. Por ella. La niña. Siempre la excusa. El escudo. Cenamos en una mesa coja, callos especiados, pan crujiente, vino barato que picaba en la lengua. Lucía parloteaba sobre la escuela, una maestra estricta, amigos con acentos latinos, ajena al abismo entre adultos. Elena y yo comíamos en silencio, cucharas chocando como duelos pospuestos. Al fin, cuando la niña jugaba con un móvil roto, Elena habló: el bebé es de Carlos. Lo supe antes de mudarnos. Él se asustó. Por eso vine. No por robarte. Su confesión colgaba en el aire como humo de chimenea. La creí, y eso dolía más que la traición. Podrías haber dicho la verdad. Ella rió. ¿Amarga la verdad en nuestra familia? Papá nos enseñó a mentir para sobrevivir. Papá. El fantasma omnipresente. Su quiebra no solo financiera, sino emocional, nos dejó heridos, compitiendo por migajas de afecto. Yo fui el tonto que pagó las deudas, dije. Y yo. La que fingió fuerza, replicó. Lágrimas calientes rodaron, nos abrazamos sobre la mesa. Un nudo de sollozos y olores a ajo. Lucía nos encontró así. Y en lugar de miedo, sonrió: familia unida. Unidad. La ironía nos rompió en risas histéricas. Esa noche, le conté cuentos hasta que durmió, y Elena y yo hablamos hasta el alba, confesiones crudas, como pelar una cebolla hasta el núcleo. ¿Sus falsificaciones? Desesperación por el alquiler. ¿Mis venganzas? Miedo a la soledad. El feto pateó de nuevo. Un puente frágil. Regresé a mi piso al amanecer. Metro vacío salvo por borrachos navideños. El collar de mamá lo colgué en la pared. Un talismán de perdón tentativo. Llamé a Raúl: cierra el caso. Y gracias. Él gruñó: la familia es un infierno. Infierno. Sí. Pero purgatorio también. Meses transcurrieron en un deshielo lento. Elena dio a luz en marzo. Un niño, Mateo. Ojos verdes como Lucía, pero con mi naricita. Lo visité en el hospital Gregorio Marañón, oliendo a desinfectante y nuevos comienzos. Ella, exhausta en la cama, me tendió al bebé, tío Javier. Lo sostuve, su calor disipando sombras. Lucía, ahora 11, me dibujó una familia entera, lobos y ovejas bailando. Mi vida renació. El proyecto andaluz triunfó, Carmen me ascendió a creativo senior. Paseos por Madrid se volvieron rituales, retiro con Lucía los fines de semana, helados en sol, lecturas en la cuesta de Moyano. Elena y yo reconstruimos, cenas alternas, deudas perdonadas. Carlos desapareció en Valencia. Un rumor de cárcel por fraude. No importaba. Pero el twist final, el que selló mi transformación, llegó en junio, bajo sol abrasador en la Plaza Mayor. Un sobre de mamás abogado, la cláusula oculta no era mía sola. Elena tenía derecho a la mitad, pero la había cedido voluntariamente años atrás, por escrito, para darte alas, Javi. Sacrificio silenciado. Lágrimas brotaron, corrí a Vallecas. La encontré en el parque con los niños. ¿Por qué no dijiste? Ella sonrió: la familia da sin fanfarria.
Ahora. El apartamento bulle de visitas, risas de Lucía. Balbuceos de Mateo. No soy parásito, soy anfitrión. La venganza, un capítulo cerrado. Lección grabada, el odio devora, pero el perdón reconstruye. Madrid, mi eterna amante. Susurra, bienvenido de vuelta. Y en las noches, solo, levanto una copa al balcón por los rotos, por los rehechos. Sangre espesa, pero el corazón la diluye.